la lección porque qué nación grande hay. Y el título hace referencia del versículo de memoria que se encuentra en Deuteronomio 4:8. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos? Como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Y quiero llamar la atención a las palabras principales del versículo de memoria. Estatutos, juicios justos, y por último, ley. Y voy a empezar con la comprensión de que los primeros 3 capítulos del libro de Deuteronomio es una historia de la liberación de Dios hacia el pueblo de Israel, de lo que ellos ya habían experimentado. Esos son los 3 primeros capítulos. Ahora el capítulo 4 empieza con una conjunción. Vamos a leer el capítulo 4 de Deuteronomio en voz alta. Deuteronomio 4, versículo 1. En voz alta, por favor. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Bien, ahora pues, esa es la conjunción. Esa es la conjunción. Ahora pues. Entonces, y es por eso que en este versículo 1 del capítulo 4 se empieza con la Shema. El mismo verbo que es oye. Este concepto, ¿no? ¿Y qué creen ustedes que está diciendo la Biblia en este momento? Con respecto al inicio de este capítulo 4, con respecto al título, con respecto al versículo de memoria, con lo que hasta ahora hemos estudiado. Es como un llamado a la reflexión, al autoanálisis, a reiniciar mejor un camino, no sé cómo decirlo. Un llamado. Un llamado. Una invitación. La invitación. O también un recordatorio. Un análisis. Incluso también es como un sermón, porque Moisés habla muchas cosas que introduce también. Porque esa frase ahora pues es como, bueno, hasta aquí no fue así, pero
A ver, vamos a analizar, vamos a reflexionar, vamos a poner en orden nuestros principios, nuestra base, de dónde venimos y a dónde vamos. Quiero añadir aquí a la palabra, yendo con lo que acabas de decir, una examinación, esa es la palabra, es el sustantivo correcto. Ya pasaron los 3 primeros capítulos y se pone mejor el asunto, porque es como que la vida ha transcurrido, la vida ha ocurrido y ha transcurrido. Entonces, no se despiertan ustedes a veces ya a medianoche, o por lo general los días de asuetos y festivos en los que uno tiene ya la programación para salir corriendo, para funcionar, para ir al trabajo. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Uno descansa, ¿verdad? Uno tiene la oportunidad de pensar. ¿O no creen ustedes? Como un análisis. Sí, pero en el día de asueto, o sea, sí, aunque uno no tiene apuro, porque esto es lo que ocurre. Cuando uno está apurado, uno no piensa. Claro, porque está en el trajín de la vida. Y cuando la mente no tiene una ocupación, entonces se explaya en verse a uno mismo. Y decir, bueno, ¿de dónde vengo? ¿Dónde voy? ¿Quién soy? ¿Quién está en Hoy en día espacio para analizar tanto tu vida, tanto como tu entorno, todo lo que tienes a futuro, no precisamente a futuro, sino en sí el entorno donde estás, porque si te das cuenta, hoy en día está uno tanto en el teléfono, o muchas personas están todo el tiempo en el teléfono. ¿Qué representa el teléfono? Y el estar en el teléfono, ¿qué representa eso? Una herramienta. ¿Pero qué equivale a qué? El estar pegado al teléfono. Porque no solo es el teléfono. No, no es precisamente el teléfono, puede ser a la televisión, puede ser a otra cosa, pero es como... Es una interacción. Pasión. ¿Qué más? Bueno, según la palabra de Dios, ¿no? Aquello que demande más nuestro tiempo es como nuestro Dios, ¿verdad? Llega a ser. O sea, le estás dando más tiempo a tu teléfono, a veces hasta a tu propio trabajo, pero es... Y es por eso mismo que entonces nos encontramos en una situación como de distracción. Y entonces, al estar distraídos, precisamente por eso que no podemos reflexionar. Entonces, cuando estamos en un día de asueto, que amanece y no estamos apurados, fíjense la importancia de estar sin apuro. Entonces se nos vienen a la cabeza tantas ideas de lo ocurrido. Y a veces, ay, porque te viene un día de trabajo. Y muchas personas lidian con la preocupación ocupándose. O lidian con la preocupación ocupándose. Y entonces es en este momento que el capítulo 4 empieza y se hace la reflexión. Oye, oh Israel. ¿No? Entonces, suena como que
pareciera ser, y dependiendo de cómo lo leamos, podemos escuchar, bueno, Israel, dadas las circunstancias de lo que yo he hecho por ustedes, guárdense, ubíquense, súmense. Pero eso dependiendo con las gafas que nos pongamos, que lo estemos leyendo. Entonces, obedezcan, ¿verdad? Se nos viene a esto. ¿Qué piensan ustedes? Porque muchas veces es de esta manera que nosotros ganamos adeptos o invitamos adeptos y los sometemos a la misma perspectiva. Peligroso leer ese texto así como algunos suelen leerlo, porque al leer Deuteronomio 4 como que nos salta el deseo de querer a veces hacer algo por obedecer y cuadrarnos, como dices tú. Pero leyendo el texto de inclusión y en el contexto que se escribe es, ahora pues todo el proceso de traer al pueblo hebreo de Egipto y todas esas cosas, experiencias, ahora Dios dice, ahora pues van a entrar ya a heredar la nación que yo prometí a sus antepasados. Ahora pues ustedes van a poseerlo. Pero para que ustedes sean una nación sabio, próspero y que puedan alcanzar el sueño que yo tengo para ustedes, necesitan recordar y poner en práctica ciertas cosas. Y es ahí donde el ser humano como que dice, bueno, entonces yo tengo que ahora hacer mi parte de obedecer. Y lo que importa, yo estaba leyendo y me llamó la atención es de que Dios dice, no hay nación tan grande como ustedes. ¿Qué nación puede haber como ustedes? Luego dice, nación sabio, justo y que tiene leyes perfectas y que tiene un Dios maravilloso. Y entonces uno dice, pero entonces, ¿qué hizo Israel para llegar a ser esa nación? Y sin embargo, la Biblia dice, Israel no había hecho nada y no eran una nación porque estaban desorganizados y estaban en un lugar ubicado para llegar a formar una gran nación. Entonces ellos no eran nada, eran un grupo, ¿no? Como nómadas que iban a un lugar. Entonces no estaban ni en una ciudad ni en una nación, sino que Dios dice, pero yo los veo como una gran nación. ¿Cómo? No porque ustedes lo hagan, lo son. Pero este es muy interesante porque de niños, y todos los que estamos aquí podemos decirlo porque crecimos sin la tecnología, pero yo recuerdo cuando los vecinos decían, vamos a jugar la familia feliz. Entonces era un concepto de la familia feliz que se manejaba, se consideraba como que este es lo ideal. ¿Sí? Mamá, papá y chiquillos. Entonces se hacía todo, se jugaba de esa manera. Se pretendía. Se pretendía porque todo era armonía. No, esto es fascinante. Entonces, el método de lograr la obediencia Fácil. A ver. Cinto. Cinto. Mira, lamentablemente la generación en la que estamos viviendo es tan corrupta. ¿Por qué? Porque no hubo orden. No hubo un padre que les dio cuando tenía que darles. ¿Qué dice? Don't spare the rod. Úsala, para eso la tienes. Y cuando tú, aunque te parezca mentira, otro día fui a visitar a mi hijo y estaba la hija de él tocando piano ahí. Y él orgulloso porque ahora su hija de 10 años está tocando y toca bien el piano, es lindo. Y él dice, papá, si vos hubieras usado el cinto más seguido conmigo, hoy yo quizás sería un profesor de piano. Hombre, se me pararon los pelos por tener la clase. ¿Por qué no lo he usado? Porque, o sea, de chiquito, a los 5 años, él ya tomaba sus primeras clases. A los 6 años ya sabía bien todo. Quiero hacer eco de la palabra cinto, porque aquí hay varias cosas involucradas en una palabra que quizás es una herramienta necesaria. Pero, es necesaria para que, porque el chico a esa edad lo entiende. Correcto. Pero el recurso
es malo, no es correcto. El recurso Es necesario. es uno, pero la metodología es Sirve. otra. Sirve. Quizás la metodología del recurso puede ser bueno, pero el resultado es malo. Correcto. Sí, eso es. En la medida que el chico se revela, pero si el chico es dócil y entiende, y si hubiera usado el cinto, Ahí está la el hombre, palabra. dócil. ¿Cómo se logra la docilidad para que luego se Con llegue amor. a la Con amor. comprensión? Y es ahí Con es donde amor. yo quería llegar. Con Y amor. por eso escribí estas tres palabras en rojo de amor. Porque el llamado a la obediencia incluye esto, fíjense, lo gradual, ¿Recordaba lo conmigo? secuencial que es. Es un llamado, es una invitación que nos hace recordar algo, Chico, mientras va creciendo, dice, bueno, yo para evitar el cinto voy a ser que hay obediente. un hecho que hizo Dios y hay una causa y un efecto. Sí, pues. Cuando el pueblo obedecía, entendiendo o no, había una bendición intrínseca. Lo otro, cuando se entiende, cuando se examina, se analiza, entonces todo este llamado, lo que yo llamo el llamado cuando uno está descansando, uno puede pensar, que no está curado, uno puede realmente analizar, entonces uno dice, esto funciona. Bien, vamos a ver. Y entendemos eso, que eso es lo que Dios está diciendo. Y nos está sometiendo, o sea, la metodología de Dios que es de amor, verdad y libertad. Entonces, Bueno, otra. El no usa el cinto. ¿Es bueno? pero el cinto representa la estructura. El cinto representa, Dios está hablándote, escúchame. ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que Dios decirle, oh Israel, escúchame? Tú cuando dices a tu hijo por segunda vez, dices, listen. Por segunda vez. ¿Por qué le dice por segunda vez? ¿Que la primera vez no te escuchó? Lo que Te se escuchó, está, pero... lo que está hablando aquí es esto, ley. Y ley es ley de diseño. Lo que esto significa, esta es la misma ley con la que Dios sostiene el universo. La misma. La ley de la gravedad. Entonces, cuando él habla de escucha, y recuerda todo eso, él está diciendo, hay una ley de diseño con la que funciona el universo. Si te acoplas, vas a tener calidad de vida. La ley de diseño, ¿no? Nosotros los seres humanos estamos diseñados a funcionar de cierta manera, a lo que he leído, los niños o los jóvenes o lo que sea, cuando tú pretendes educar a un niño literal con el cinto, lo educas con dolor. Exacto. Y con miedo. Y con miedo. Entonces, si con amor no funciona, yo te aseguro que con miedo menos. O sea, con dolor no funciona. Un niño que es educado con dolor, a la larga tiene una reacción mala. Ok, vamos a escribir aquí, bueno, voy a borrar, ya se acuerdan de examina, bueno, lo voy a abreviar. Examinación. Y porque no quiero que sea examen, examinación. Dijiste una palabra muy importante. Educar con amor. Es que la última palabra que dijiste. Educar con amor, ¿no? O nos educan ya, con ya dolor. Okay, es que, okay. La palabra clave, miedo. Esto aquí, ¿qué alimenta? Esta es la raíz. Incluso muchos educamos por miedo a que nuestros hijos sean fracasados. Pero miedo. Sí, miedo. Facilito miedo. ¿Qué alimenta el miedo? ¿Qué conducta? Desconfianza. Ok, abuso. ¿Qué más? Desconfianza. Violencia. Violencia, ¿qué más? Rebeldía, ¿qué más? Ojalá me hubieran enseñado esto en la escuela.
¿Qué más? ¿Qué Denle, quiere decir? denle. Desobediencia, porque apenas está bajo el No, eso fue después Aquí del está, miedo y rebeldía, eso. ¿qué más? Imposición. Bueno, Coerción, perfecto, perfecto. Esa es buenísima. La coerción. ¿Qué más? Egoísmo, ¿qué más? Es lo que estamos pasando ahora. Egoísmo, ¿qué más? Inseguridad. Inseguridad. Narcisismo. Ese es lo peor. Es el peor. No, ese no es el peor, ese es otro más. Ya. Clasismo. El clasismo. ¿Cómo dicen ustedes? Nosotros en Caribe decimos la rosca. Ustedes, ¿cómo dicen círculo? No, ustedes dicen otra palabra. ¿Cómo se dice en argentino? Rosca. Sí. Le dio la vuelta. No. La conexión cerrada, el círculo cerrado, eso tiene un vernacular, usted tiene algo coloquial bien bueno, bien cómico. No se me viene a la mente. ¿Qué más? Miedo. Los que los chicos en la escuela usan mucho Bullying. el bullying. Eso está aquí, de primerito. El Bueno, abuso. sí. Pero el chico no lo ve como abuso, ¿Cómo que no? porque él quiere integrarse, él quiere ser parte de, Quien lo practica no Lo siente. es el rechazo. Él lo siente, él Lo siente el siente, él abuso, siente, él siente. pero como él funciona, entonces voy a escribir aquí, el miedo alimenta, y aquí es donde la palabra aquí, disfunción. La disfunción. La disfunción. O sea, fíjense lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Escucha, oh Israel, si haces esto Te salvas de eso. va a desaparecer. Fíjense el Dios de amor que tenemos. Porque el mismo Dios de Israel es mi Dios. Me lo dice a mí. Cuando yo estoy tranquilo, cuando yo despierto en paz y tranquilidad, entonces Dios me llama a esta reflexión. Pero no iniciando por aquí. Él inicia acá. Yo soy uno. Yo soy tuyo. Él lo dice. Cuando tenemos nuestros hijos, ¿qué le decimos? Yo soy tu papá. Ojalá la mamá diga, yo soy tu mamá. Y donde yo crecí, habían unos dichos, unos mitos que eran muy interesantes. Uno cabal para los varones era el varón que niega al hijo, el hijo nace con su imagen. Sea niña, niño. Y entonces, y todo esto, producto del miedo, dice, no niegues a tu hijo, no niegues al bebé, porque vas a nacer. O sea, en otras palabras, huye de la responsabilidad, porque te va a alcanzar. Te va a alcanzar aunque no quieras, porque hay un Dios que hace justicia. Fíjense la herencia disfuncional de España. Entonces caemos en un análisis sin fundamento. Ok, vamos a seguir porque va por lo largo todavía. Y lamentablemente todo esto te lleva a la falta de... Adolfo. Sí. Perdón. Bueno, dale. La pregunta que nos haríamos a lección es si Dios está pidiendo obediencia al pueblo, sí o no. Y la pregunta para nosotros es, ¿Dios está pidiendo que obedezcamos la ley, sí o no? Ok. Vamos a poner eso en contexto. ¿Está Dios llamándome a obediencia? ¿Qué piensan ustedes? Piensen bien y digan lo contrario. A ver. La respuesta es sí, ¿no? Eso no es una respuesta. La respuesta es sí o no. Es una disyuntiva. Todo eso te lleva a la falta de entendimiento que somos Está- dependientes del Señor. Esa es la lección, Caliente. la lección más grande que tenemos que aprender. Caliente. Es como cuando te dicen, o le dices a un hijo, a un amigo, mira, te voy a dar un consejo, tómalo, déjalo. O sea, te dice, haz esto
haz Pero esto, ¿cómo se lo dice? pero toma tu libre albedrío, ¿no? O sea, pero es igual, Dios dice, pues te da un llamado, mira, si tú vas por aquí, todo va a ir bien, pero tú sabrás. O sea, no te está obligando, ¿no? Y es igual cuando le dice uno a alguien, ¿no? Que esto es así, 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 pero tómalo, déjalo. Tómalo o déjalo. Es su nombre, perdón. Orlando. Orlando, a ver, échame un cuento. Échanos un No cuento. diré la verdad, porque el cuento no sabe. A mí me acuerdo lo que él dice, yo venía escuchando justo al pastor recién en el auto, que yo decía, cuando uno tiene una receta del pan, por ejemplo, en la receta dice media cucharadita de sal, pero dice, no voy a echar media, voy a echar 2 cucharaditas. Pues échale a conciencia. Claro, entonces el pan ya no lo vas a poder comer, porque ya te saliste de la receta, y es lo que dice él, que uno ya tiene, digamos, el cómo andar en la vida, porque Dios lo está mostrando. Si uno quiere elegir otras cosas, ya. O sea, le estoy haciendo una pregunta bien fácil y no me ha respondido. A ti digo más o menos, yo creo que tú eres el mayor aquí. No, el más sabio aquí. Yo creo que tú eres, por años de experiencia, tienes ejecutoria. Entonces tu respuesta está caliente. ¿Tá? Uno llega ahí a dependency. Es lo que... Ok. Entonces, pero mi pregunta Sí, es, ¿cuál fue? Dios está diciéndoles obedezcan sí o no. ¿Qué está diciendo Dios? No, Dios Porque es esto es lo positivo. que nosotros hacemos con nosotros mismos. Esta es la narrativa que yo me doy a mí cuando me despierto. Todos los días, apurado o sin apuro. El asunto es que sí, el hombre puede convivir y obedecer a Dios. No desde la perspectiva de querer obedecer por iniciativa propia, sino que, como yo decía a la entrada, ¿por qué Dios considera a Israel como un pueblo grande, un pueblo privilegiado, un pueblo único? ¿Cuál era la razón? ¿Qué había hecho? El pueblo no había hecho nada, sino que Dios decidió escogerlos a ellos siendo esclavos. Dios escogió venir y morar en ellos. Ok, bien. Ahora, la respuesta es, si ellos decidían convivir y seguir a Dios, entonces ellos podrían vivir en obediencia. Pero si ellos no decidían convivir y relacionarse con Dios hasta donde ellos estaban, no podían, porque el texto número 4 dice, mira, no sé si tú leíste el Deuteronomio que leyó la hermana, dice, pero ustedes los que me siguieron y se mantuvieron fieles a mí, al Señor su Dios, todavía están vivos. Y los que no se mantuvieron conmigo están muertos. Entonces, la respuesta está ahí. Ok, entonces la arreglaste. Muy bien, Adolfo. Pero Dios nos considera sus hijos, y eso es. Entonces, para ser sus hijos no tenemos que hacer todo esto. Correcto. Lo hacemos porque Él nos amó primero. Vamos a Por empezar amor, con podemos el devolverle lo que contexto. nos dio. Y el contexto inicial es, el pueblo de Israel acaba de salir de esclavitud. Recordemos que los esclavos no están permitidos pensar. El esclavo no está permitido pensar. El esclavo, si piensa, corre Lo castigan. el peligro de muerte. Entonces, Dios lo que está haciendo es está hablando con un pueblo que no piensa. No, primero los libera. Entonces, primero los libera y después empieza a decir, esto vuelo en rojo de amor, y entonces les habla de la ley de diseño, causa, efecto, y les dice, se funciona en amor de esta manera. En ese contexto, el pueblo de Israel sí entiende lo que es la obediencia, entonces la sigue, la observa. Y eso es lo que Dios está buscando por ley de diseño. Ahora, lo más maravilloso es que Él está diciendo, yo soy el que te hice. Entra en relación conmigo para poder todo esto. Ok, vamos a seguir al día. Quiero pasar a... el asunto de... Te mandé un montón, la cantidad extensa de párrafos, decía, mensajes selectos. Quiero que... déjenme ver. Vamos a leer el...
Vamos a leer el deseo de todas las gentes, página 709 del quinto párrafo. Ese es el segundo párrafo que tienen ustedes en el chat. Al principio de la gran controversia, por favor, léalo ahí. Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida, que la justicia no concordaba con la misericordia, y que si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. Cada pecado debía recibir su castigo, sostenía insistentemente Satanás. Y si Dios remitía el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y justicia. En otras palabras, aquí se le imputa todo a Dios. ¿Okay? Esto más o menos lo tenemos establecido. Ese es una peligroso, Víctor, porque lo que él decía es que hay que sacar el cinto. Claro, Porque es una pero no lo acabas de escuchar al principio de la clase. Mira lo que dijo Atilio. Aquí tengo a los 3 testigos, conmigo 4. Pero eso no, pero ese es el resultado precisamente, por eso venimos aquí a hablar. Porque ese es el resultado de lo que nos han hecho. Claro. Es lo que aprendimos. O sea, el escudo chileno por la razón o la fuerza. Eso que dice. Es una filosofía satánica. Correcto, pero, o sea, imagínense por lo que pasó Chile cuando decide empezar, o sea, lo que hemos pasado nosotros. Cada uno de ustedes tiene una historia de horror, pero no importa, esto todavía sigue. Porque agradezcamos a Dios de que de alguna forma esto se dio vuelta y todo fue para vamos a bien. leer el párrafo número Dios lo usó para bendición. ¿Y cómo eran entonces? El párrafo quinto, que está en la Review and Herald del 26 de febrero de 1914. Elena de White está a punto de morir. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. En 6 meses después ella fallecía. Yeah. Pero ella escribió esto. Y como entonces. ¿Y cómo era entonces? En voz alta, por favor. Dale, Gatillo, por favor. Y como era entonces, así es hoy. Los hombres se jactan del maravilloso progreso y la iluminación de la era, pero Dios ve la tierra llena de culpa y violencia. Los hombres declaran que la ley de Dios ha sido abrogada, que la Biblia ya no es auténtica y como resultado una marea de maldad, como rara vez se ha visto desde los días de Noé, los días de Israel apóstata. Está barriendo el mundo. La anarquía, la disipación, la extravagancia y la corrupción están llegando sobre nosotros como una inundación abrumadora. La nobleza del alma, la gentileza, la piedad son células para satisfacer la lujuria por las cosas prohibidas. La toma de la vida humana es una cuestión de ocurrencia diaria. El terrible registro de crímenes cometidos diariamente en áreas de las ganancias es suficiente para enfriar la sangre y llenar el alma de horror. El juicio se retrae y la justicia está lejos, porque la verdad cae en la calle y la equidad no puede entrar. Sí, la verdad falla y el que aparta del alma se hace presa. Ok, esto es febrero 1914. Como si estuviera hablando nuestros días. O sea, entonces, ok, quiero ir a... Ok, Al final la pregunta es esta. ¿Quién la tenía más fácil? ¿Esa los judíos entonces que veían todo el día en el santuario, veían la columna de fuego durante la noche y los cubría que ellos veían la presencia de Dios diariamente ahí? Nosotros hoy miramos hacia atrás y tenemos la historia y podemos ver el cuadro más grande, más amplio, y vemos que Dios los sacó de Egipto, los llevó a la tierra prometida, cumplió su promesa, y hoy nosotros estamos todavía dudando de su promesa. Digo, nosotros no, porque nosotros estamos aquí creyendo, ¿verdad? El asunto es cómo creemos, porque ese es lo... no ha cambiado nada. ¿Cómo aplicamos lo que creemos? Ahí está el tema. El inicio, vayamos a la raíz. Sí. ¿Cómo pensamos? ¿Qué es lo que el inicio de mi forma de pensar? Si está aquí, vamos a lo fácil.
Si este es el fruto, vamos a la raíz. El fruto siempre va a apuntar de dónde viene. Cuando ustedes hablan, yo sé de dónde ustedes son, con los ojos cerrados. Y aún hasta a veces en cierta, puedo distinguir la región del país. Es bien interesante la pregunta que hizo, que decía que cuando nosotros vamos a leer la lección, muchos hermanos están diciendo que hay que obedecer. O sea, es decir, desde nuestra perspectiva humana tenemos que hacer algo, esforzarnos por vivir en relación con Dios. La Biblia dice, eso es un fracaso. ¿Por qué? Hace 8 días la lección decía, ¿cómo nosotros podemos llegar a amar a Dios y llegar a amar al prójimo? Y Mateo 5 dice que el Espíritu de Dios, que hace el segundo pacto mejor, viene y implanta el amor de Dios en mí. Y ese amor me sostiene con Dios. Entonces, del amor de Dios que fluye. Porque vamos por partes, porque el problema es estás diciendo la metodología, pero ¿qué entiende una persona por amor de Dios? Porque ese es el problema que siempre vamos a encontrar. Una persona que dice Dios está allá, va a tener miedo y va a caer en lo que la acusación de Satanás, Dios es malo, Dios está esperando para acharte. Entonces sí, la persona quiere el amor de Dios, infelizmente, por lo que ha heredado, por lo que ha aprendido, por lo que ha experimentado, muchas veces, 99.9, W. es de todo esto. La respuesta sería, Jesús dice, es necesario nacer en el Espíritu. Si una persona no ha nacido, puede leer eso. Vamos, pero es esto. ¿Cómo ocurre esto? Porque ya tenemos programado todos los versículos de memoria y ya es que inercia y lo decimos. Y lo decimos. Pero no nos damos cuenta metodología. ¿Cómo se logra el Espíritu de Dios? Para poder hacer eso, la lección nos dice, nosotros debemos de seguir o mantenernos en relación con Dios. ¿Cómo se hace eso? A través de la oración, diciendo, Señor, ayúdame a no separarme de ti hoy. Yo no puedo hacerlo, pero tú sí puedes ayudarme a darme la fortaleza para no separarme. Y si yo me separase, que yo no me impide que me vuelva a calentar. Entonces, es la oración. Es el estudio de la Empieza bien y termina mal. ¿Cómo? Empieza bien, vamos, dale de nuevo, Adolfo. Entonces, esa es la manera, la metodología es relación constante, oración. Ok, empiezas bien. Entonces, ¿qué pasa si me alejo? ¿Qué pasa? Bueno, Dios a través de su espíritu me vuelve a reconectar. No, lo que pasa... No, absolutamente no. No. Dios no me va a forzar a reconectar. Lo que pasa es que si Él uno... es el que me recuerda mi condición. El Espíritu Santo. Dios me recuerda mi condición. Sí, Jesús dice, cuando venga el Consolador, Él los guiará y Él los convencerá. Ok. Sí, ¿Cómo? Él me convence de pecado, pero soy yo el que te ¿Cómo me convence Dios de pecado? ¿Cómo? Está aquí el tablero. Con amor. Pero también a través de... Ok, pero amor, ¿qué es amor? ¿Cómo lo hacemos? O sea, acordémonos a nuestros hijos. ¿Cómo les llamamos a un hijo? Por ejemplo. Bueno, nosotros le hablamos y damos la oportunidad que Él evita. Ok, pero acuérdense que el hijo vive. Por ley de diseño, y fíjense que el enemigo es tan sagaz que hizo que España nos enseñara que en el pecado va la penitencia. Y eso no es así. Bueno, es que en el momento que el hermano dice, uno tiene la convivencia con Dios, en el momento que uno por decisión propia se aleja, dice, el Espíritu nos recuerda o nos atrae de nuevo, pero esto no es así. O sea, en el momento que tú decides por decisión propia alejarte, Dios te deja. Dios te deja, te sigo pero buscando. uno, por ley de Dios diseño, te sigo. atención, por ley de diseño, uno cosecha el resultado de su decisión. Entonces, después del amparazo, uno queda así. Y como el hijo pródigo, uno sabe dónde ir.
Entonces, el Espíritu de Dios me está llamando, me está invitando, me está recordando todo esto. Yo decido mal, cosecho. Yo sé qué hacer. La pregunta es cómo lo hace. La pregunta es ahora, ¿cómo el Espíritu me invita o me llama? Porque eso a veces nosotros no entendemos. Perder el cómo lo orgullo, hace. agachar la cabeza y volver a casa. Claro, porque es responsabilidad nuestra también. Siempre. Podés decir, Entonces, "Ay, Dios me llama, Dios me tenemos llama", esto que es así, y esto es así. Esto que es un enchufe. Decidir enchufarse. La pregunta es, ¿quién se enchufa? ¿El ser humano? Nadie, porque nuestra naturaleza no nos lleva a chuparnos. Sí, Bueno, tenemos pero libertad. entonces así, La naturaleza me lleva pero al otro así lado. somos víctimas y ay, pobrecito Pero el Señor yo. no, el Señor no La trae. naturaleza me lleva a otro lado. Ok. Yo no quiero excusas. Yo quiero funcionamiento. Pasa con nuestros hijos. O sea, el versículo dice, en su camino y aún cuando fue viejo no se apartará de él. ¿Por qué? ¿Por qué no se va a A apartar? mí me pasa con mi hija cualquiera, pero como que va poco a la iglesia, ya tiene otra, y uno, hemos hablado con mi señora, decimos, ¿cómo hacemos? Porque no le podemos obligar a ciertas cosas, porque ella está en una edad en la que está decidiendo ella ciertas cosas, y cómo hacemos para que ella elija lo que uno quiere, porque ella ya puede decidir ir o no a la iglesia, orar o no, creer en Dios o no. Ella desde chiquita sí, fuimos siempre a la iglesia, desde que nació y todo eso. Pero ¿en qué consiste? ¿Cómo nos enchufamos? Porque eso, lo que tú acabas de decir, realmente es lo que Sí, es. eso también hay que tenerlo claro. Mira, el que se decide volver a Dios es el ser humano porque tiene libertad de elegir. Pero ¿quién es el que le recuerda que necesita regresar? Es el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? La hermana Elena dice que a través de la conciencia del Espíritu habla, susurra. La Y invitación. entonces el ser humano entra en sí y dice, oh, me estoy dando cuenta de mi condición como era yo antes, ahora. Entonces yo tengo que conectarme a la cuenta. Ajá, y entonces yo decido conectarme. No es que Dios me fuerza, porque entonces sería... Y ese es el punto que me interesa que comprendamos. Dios no me obliga a nada. Absolutamente nada. En el momento que hay una obligación, ya vamos. Y muchas veces utilizamos nuestra naturaleza caída. No hago entre comillas porque sí es una naturaleza caída. Nuestra condición defectuosa, Nuestra tendencia. nuestra tendencia y todo eso, y utilizamos es a donde yo quiero llegar. No, porque es una realidad. Es un hecho que somos seres caídos. Pero el utilizar eso como muletilla, Como excusa, es, ¿no? como excusa, como es yo, lo que yo nos hago hace. esto porque pues es que es mi condición, ¿no? No, y escuchamos, ¿no? Se la Bueno, es que yo hace. soy hombre. Es que yo Sí, soy yo así, soy ¿qué ser voy a humano, hacer? yo Dice la me canción. equivoco, lo voy a seguir haciendo y hasta... yo pero soy, no. Soy así que voy a hacer. Sí, dice la y canción. Sí, y pero Ujú. no. yo soy ¿Cuál rebelde. en el mundo que me quiero Yo bajar? soy rebelde porque ya hasta escribimos Hasta la canción, canciones, ¿no? hacemos canciones, monetizamos, hacemos plata. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo No es así, así. échenle agua. Ok. El Janet se llama. Hasta te sabes el autor y todo. yo no esa no, ya no me acuerdo una mala canción. No me... ok. Apocalipsis 12:17. Eso yo creo que lo manejamos ya. Apocalipsis hablamos de que los que obedecen y tienen el testimonio de Jesús, que es todo esto. El propósito del pueblo de Dios en la tierra es revelar su carácter. Entonces, quiero que hablemos rápidamente de la apostasía en Valpeor. Quiero que veamos la secuencia, causa y efecto de todo esto. Entonces, sabemos lo que ocurrió. Hay un festival pagano. Entonces, empezamos con lo de los madianitas, que le pagan a un profeta para maldecir a Israel.
pero no ocurre. Entonces se fragua una estrategia que incluye prostitutas y ritos indebidos, ritos paganos. Y después hay un proceso de arrepentimiento, fíjense todo esto, y alguien con justa indignación mata a los que estaban cometiendo el desacato. Y quiero hablar, quiero que pensemos en un momentito acerca de esta muerte, de este asesinato público, este homicidio público. ¿Qué piensan ustedes? Fue un acto de limpieza. Okay. Borrón y cuenta nueva. O sea, estos que están estorbando afuera para que el Señor haga una elección a los otros que quedaban. ¿No? Una Voy a lección. escribir aquí limpieza. Algo que Colombia está escribiendo. Poner en signo de interrogación. Porque escuchan las palabras que utilizó. Borrón y cuenta nueva. ¿Quién limpió? ¿O quién? Acuérdense de lo que aquí se mencionó. Ok. Limpieza. A ver. Eso no digo más nada. Bueno, en ese- Estamos en diálogo. Aquí no hay mala pregunta. Estamos en diálogo. Todo factoriza. En esta situación hay muchas enseñanzas para nosotros, porque decía el texto al principio, los que decidieron mantenerse o seguir a Dios, dice él, hasta el día de hoy están vivos, pero los que decidieron abandonarme, ustedes vieron cómo murieron en Barrio. Entonces la pregunta sería, ¿por qué murió un ser humano ahí de esa manera? Bien, bien. Rápido. Claro, y es mi pregunta. A ver, opinen. Ya se opinó limpieza. Sí, y hay un juicio, que hace un acto de juicio de parte no de Dios, sino que el asunto es que la consecuencia de ese hombre que desobedeció ahora lo que Moisés dijo, de poner en práctica los estatutos y vivir en relación con eso de seguir a Dios, este hombre desobedeció y Satanás, queriendo desvirtuar la imagen de Dios, dijo que la ley era imposible de guardar. Ajá. Entonces, ¿cómo podía Satanás destruir ese pueblo? Sino que introdujo la distracción, introdujo algo muy sutil que ante los ojos del ser humano no se le puede negar el placer y todas esas cosas, ¿no? Y entonces este hombre, ahora sí que abiertamente se dedicó a practicar el pecado. Y cuando una vez que se había cerrado ya su conciencia a la voz de Dios, el hombre públicamente trajo a la mujer, se lo llevó en su espacio, en su cabaña, Claro. y quería prácticamente inducir a todos los demás a practicar. Entonces, hubo un acto de juicio ahí que un hombre guiado por... Y esa es la palabra a la que yo quiero llegar. La palabra juicio. Juicio. Porque lo hacemos todos los días. distorsionado. Todo el día lo decimos. Ese no era trigo, ese era cizaña. No, pero lo que quiero decir es que el Bueno, resultado ¿era casado o No, soltero? lo entiendo, pero quiero usar Pero no dice la Biblia, quiero no, si usar era casado o ese soltero. el lenguaje de la ley. quiero usar lo que tú acabas de decir para seguir el pensamiento. Y quiero que reflexionemos en el concepto de lo que consideramos juicio. Porque es lo que hacemos. Y por eso mencioné que a veces cuando a alguien le va mal, decimos, ese no era ningún trigo, ese era cizaña. Y emitimos ese juicio. Entonces, ¿qué está ocurriendo en esta instancia? Jugamos a ser Dios. ¿Cómo? Jugamos a ser Dios. El Señor no nos está llamando a eso. Sí, pero precisamente esa es mi pregunta. ¿Y qué con esto? ¿Y qué con este juicio? ¿Qué está ocurriendo mal, peor? Porque ocurre hoy en mi círculo de influencia. Yo estoy decidiendo, yo estoy haciendo lo mismo. Y cuando mi conciencia se cauteriza porque, Yo ni cuenta de eso. claro, porque ya... Ok, esa parte es fácil, mi conciencia. Pero estoy hablando del acto, del asesinato,
de lo que se entiende como limpieza. Es realmente una limpieza. No, Dios ¿Qué es, quiso, entonces? Dios sí A ver, les Alejandra. permitió que la consecuencia de su pecado sea Alejandra, En un juicio humano. es un juicio humano. O sea, ¿por qué Dios incita a la muerte? ¿Para qué? Y aquí más o menos. Bueno, Dios no incita a la muerte. Dios Te agarras. Dios lo liquidó de una vez. ¿Por qué Dios permitió ese evento? Ya me conocen. Ya me conocen. ¿Por qué? O sea, ¿por qué entonces pongo a muerte entre comillas? Pero quiero No, entonces está comparando como la canoa. ahí está la respuesta. Está ocurriendo exactamente lo mismo. Y es esto. Juicio justo. Juicio justo Claro, está ocurriendo en un momento crítico en la historia del pueblo de Israel. Viene el Mesías, pero ¿cómo va a venir el Mesías? Entonces el enemigo fragua esta estrategia. Fragua esta estrategia para contaminar al pueblo de Israel. Y de la mejor manera, en la parte más íntima. Entonces, Dios en su amor hace lo que hace un cirujano para salvar la vida del paciente De con una enfermedad, con un tumor. Hace una incisión. Hace una incisión. Eso se llama purificar. No. No. Eso se llama un juicio justo. Y por amor los manda al descanso. que no quiere decir juicio final. Exactamente. Aprendí. Este es el clavo. Muerte Bueno, aquí está la pregunta. no espérame, muerte no equivale a juicio ejecutorio. Claro. Si nosotros comprendemos esto, vamos a entender esto, esto y esto, y en ese orden. Porque nosotros entendemos esto y esto. Porque muchas de las veces la muerte no precisamente significa el término todo, ¿no? O sea, hasta cuando uno va al descanso no terminó ahí. O sea, vamos a dormir y esperar el verdadero juicio final. Correcto. Entonces, ¿por qué? Pero, ¿y Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Porque esto si lo entendemos, ¿qué es muerte? Porque Dios en su amor los manda, que tú lo dijiste. ¿Los manda a dónde los manda? A Descanso. descanso. A descansar. Para enseñar una lección a los que quedan. Bueno, él no está enseñando una lección. Por ley de diseño, él lo que está diciendo es, señores, ustedes van a cosechar, pero en este La paga de pecado siempre seguirá siendo una muerte. por eso, por ley de diseño. Pero la intención aquí es, ustedes ya decidieron el mal. Ustedes están entregados al mal. Como en el arca de Noé se le da la oportunidad 120 años de sermón. Y ellos no están interesados. Y eso es su justo derecho. Eso es, ese es cuando, su libre albedrío. Es como lo que ahorita mencioné, ¿no? Como cuando le dices a alguien, mira, es por aquí, pero tómalo, déjalo. Sí, pero el asunto es que, y yo lo entiendo, muchas veces el problema con esa frase es que muchas veces lo hacemos con la psicología reversa. Le meto miedo, le meto mis almas impermientes, yo tú, pero bueno, eso es tuyo, allá tú, y la clásica, allá tú con Dios. Sí. Entonces, le imputamos a Dios el resultado nefasto de la mala decisión del otro, del mortal. Entonces, en esta instancia, tenemos que Dios manda a dormir al malo. ¿Por qué? Para abrir la venida del Mesías. Una vez el Mesías nace y muere y resucita, consumado es.
Ya se acabó la peleadera. Ya todo está establecido. ¿Qué hay de nosotros? Porque tal vez la misma aplicación. Por supuesto que sí. Entonces entendemos, cuando entendemos esto, entonces decimos, todos tus juicios son justos. Tú realmente eres amor. Y yo quiero conocerte más. Yo quiero realmente vivir como tú vives. Quiero que vivas en mí. Quiero vivir tu vida. Y la pluma lo dice. El discurso maestro de Jesús, no, en Christ Object Lessons, Christ Object Lessons, Atilio Socorro, ¿qué es Christ Object Lessons? Discurso maestro de Jesucristo. El discurso maestro de Jesucristo. Él vive nuestra vida. Vivimos su vida, o sea que de repente, pero es porque estamos aquí conectados, aquí, a la vida verdadera. Ok. También dice doña Elena de Christ Object Lesson, dice que deberíamos orar pidiéndole a Dios, take my heart, make it yours, because I cannot give it to you. Toda mi corazón, toda mi voluntad. Y hasta tuya, porque yo a pesar de que quiero, deseo y es mi voluntad, como dijo Pablo, lo que no quiero hacer eso es lo que hago. Pero aún así, el Señor, en su infinito amor, le transformó ese carácter que Pablo tenía y Pablo está en el cielo, así que yo tengo esperanza. Ok, entonces, quiero ir cerrando con... vamos a ver si me parece más. Ajá, el griego, vamos al griego. ¿El último párrafo? Sí, quiero ir al último párrafo ¿Sí? que le mandé. Upakoi. El griego se escribe así, vamos a ver si lo puedo hacer. Esta sí me la sé. Esta también me la sé. Fácil. Y esta. Esto. Vamos a escribirlo. Ok. Esta raíz, mira, esta relinchuque aquí, ya usted sacó, vamos a dividir el relinchuque por acá. Esto hipercoa significa, de aquí viene de hipoglicemia, que es hipoglicemia. Azúcar muchísimo. Hipotensión, ¿qué es hipotensión? Fácil. No. Hipertensión es presión alta. Cuando una persona sufre de presión baja, presión sanguínea baja. Hipoglicemia. Cuando el azúcar se baja. Entonces, ACOE, ahí es de donde viene, ACOE viene, de aquí viene la acústica. Entonces, o escuchar bajo. No entiendo. O escuchar. Ser sacado de las mentiras, de hábitos antiguos, de malentendidos, de ideas preconcebidas. O sea, yo no es que yo le doy palo a España por ser España, sino estamos hablando, yo me enfoco en la metodología utilizada y cómo hasta nuestros días ocurre. Pero esa metodología viene de Grecia, de Roma, que a la vez viene de Grecia. O sea, que entonces ya usted por ahí... Totalmente. Entonces, creencias falsas.
Entonces vamos a leer el último párrafo que ahí, esto, por favor, Luis. Significa una humilde disposición a escuchar, a aprender, a ser llevado fuera de las mentiras, malentendidos, viejos hábitos, ideas preconcebidas, creencias falsas y hacia una comprensión mejor y más precisa de la realidad, no solo en la comprensión, sino en la práctica. Escuchamos, comprendemos, confiamos y aplicamos a nuestras vidas lo que entendemos. En esa elección de escuchar, pensar, comprender, estar de acuerdo y aplicar, estamos unidos con Dios y tenemos el poder de llevar a cabo la voluntad de Dios cuando elegimos seguir lo que Él ha dirigido. En este proceso somos cambiados. Nuestro corazón son circuncidados. Hemos cortado los apegos del mundo. Nuestros personajes se transforman. Nuestras vías neuronales son recableadas. Esto es crecer en Cristo, recibir la mente de Cristo, ser santificado. Que esto es nuestra mente recableada. Llega el momento en que nuestra forma de pensar es diferente. Y es así. Esto es recibir la mente de Cristo, esto es ser santificado. Y con eso, una persona obediente es alguien que con mucho deseo escucha la voz de Dios, desea escuchar, desea comprender y desea llenar todas las instrucciones o llevar a cabo las instrucciones de Dios. Y por lo tanto, escoge hacerlo en medio de todas sus limitaciones. Decide. Esto no es acerca de comportamiento, sino es una actitud en el corazón. La actitud de Señor, yo quiero ser como tú eres. Rima, inclinemos el rostro, padres, de habernos permitido aquí dialogar. Continúa en nuestros corazones esta semana, que podamos reflejar tu carácter en nuestro círculo de influencia, donde quiera que estemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.